mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Hola a todos mis amigos de Mi Casa en Tu Casa, un momento con Dios y con su palabra. Sean bienvenidos, feliz día, que el Señor les bendiga. Gracias por dejarnos entrar a su casa en este día, porque sé que será de bendición y que Dios hablará su vida. Y en esta oportunidad tengo un amigo aquí desde Manizales del Alma. Tengo a un amigo que Dios nos regaló y Dios nos ha podido conectar en esta ciudad, Deiro Duque. Hola Deiro, buenos días, ¿cómo estás? Hola Gabo, ¿qué más? Muchas gracias por la invitación. Saludo a todas las personas que nos están escuchando y qué bueno poder compartir con ustedes en esta tarde. Gracias Deiro por poderse conectar con nosotros y estar ahí atento y poder recibir esta invitación. Mi Casa en Tu Casa, Deiro, siempre es un tiempo de compartir, de dar un mensaje a las familias, a los hogares, a los amigos y a los matrimonios que nos ven. Pero antes, ¿quién es Deiro Duque? ¿Qué haces en Manizales? ¿Cómo sirves a Dios en este tiempo? Bueno, Deiro Duque nace en el año 73. Soy modelo 73, segunda serie, chasis reforzado. Nazco en un hogar cristiano, por misericordia de Dios. Llevo 30 años en el Ministerio de Jóvenes. Consideré que llegué al ministerio por dedo de mi papá. La verdad, yo era un asistente al grupo, tenía 16 años. Y los encargados del grupo en una semana se fueron. 2 se fueron para España y otro se abandonó el ministerio. Entonces desde ahí asumí y ha sido un tiempo muy lindo. La verdad, 21 años de casado, 2 hijos, y actualmente lidero un proyecto de ciudad que se llama Mochila de Valores. Trabajamos con instituciones educativas, llevando una luz de esperanza a todos estos chicos que tanto lo necesitan hoy. Qué bueno. Hemos tenido el privilegio de acompañarle con mi esposa en ese trabajo de colegios. Es un trabajo muy, muy significativo y tiene muy buena respuesta en los colegios acá de nuestra ciudad. Deiro, sirves en la juventud. ¿Cómo le ha parecido el trabajo con los jóvenes? Es apasionante, pero puede llegar a ser muy desagradecido. ¿Por qué? Porque a los chicos que más les inviertes tu tiempo, les dedicas, un día te dicen, no, pastor, yo me voy para otra iglesia, porque es que ya la alabanzan mejor. Pero la verdad es, si yo pudiera volver a nacer, yo volvería a escoger el ser pastor de jóvenes. Amo el compartir con los muchachos. Y el Señor me permitió vivir situaciones difíciles y hoy yo puedo decir, Dios me permitió vivir situaciones difíciles en mi edad de juventud para yo entender la generación que estoy pastoreando hoy. Claro, Dios colocó una semilla ahí. Gracias, Deiro, de verdad, por abrirnos su corazón y estar ahí pendiente. Deiro, en esta semana estamos hablando en Mi Casa en Tu Casa acerca del temor de Dios, porque es uno de los pilares fundamentales de la iglesia primitiva en Hechos capítulo 2, de cómo el temor de Dios trajo crecimiento y cómo trajo avance. Quisiera preguntarle, ¿qué es el temor de Dios para Deiro Duque? Bueno, el temor de Dios, si vamos ligado a lo que dice la palabra, Salmo 111 dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Qué es el temor de Dios? Para mí, en mis palabras, es aquello que llevo guardado en mi corazón que me evita pecar, porque no quiero defraudar a aquel que me amó con amor eterno. Bien. Es el temor de Dios, el que evita pecar, ¿no? Qué bonito, porque a veces las personas le dan rienda suelta, y perdón la expresión, al pecado, y empezamos a culpar al diablo, empezamos a culpar a X, a Y, pero el temor de Dios es el que nos evita. Cuando yo tengo temor de Dios, es como el alerta, ¿no? Yo siempre digo que es como el alerta, como que el que nos dice, oiga, cuidado, hey, no se desprenda, no se desconecte, porque el temor de Dios afirma nuestra vida al proyecto y al plan de Dios. ¿Por qué es importante, Deiro? Usted que ha estado trabajando con jóvenes, y podemos hablarle a los jóvenes en esta oportunidad, a las familias, ¿por qué es importante que pongamos nuestra mirada y coloquemos el temor de Dios en nuestra casa? Es importante porque es que el temor de Dios es el pilar para que todo funcione bien. Digamos, si le hablamos a jóvenes, yo le diría, el temor de Dios en su corazón lo va a llevar siempre a respetar a papá y mamá, ¿sí?
y cuando respeto a papá y mamá traigo una bendición. Dice la palabra que es el único mandamiento con promesa. Si le estuviera hablando a un esposo, el temor de Dios en su corazón le va a llevar siempre a tratar a su mujer o a su esposa como esa doncella, como esa princesa. Y si le hablara a una esposa, le diría, el temor de Dios en su corazón le va a llevar siempre a entender que en la casa hay unos rangos de autoridad espiritual impuestos por Dios. O sea, el temor de Dios hace que la familia funcione a la perfección. Wow, excelente, excelente de cómo podemos aplicarlo en nosotros, en la juventud y en los hogares. Yo creo que has tenido personas jóvenes, perdón, que le has hablado, le has dicho, hey, vuelva a Dios, camine con Dios, camine en los principios de Dios, honre a su papá, y en vez de ver buenos resultados, han sido resultados muy tristes. Tengo dos casos que marcaron, pues obviamente no doy nombres, pero uno fue una niña que consiguió novio, era una niña virgen de la iglesia, era una niña sana, y consiguió un novio no cristiano. Yo le decía a Julanita, ¿tú crees que es la voluntad del Señor? Mira que cuando no hay concepto de pecado, para él lo normal va a ser sexo. ¿Qué vas a hacer cuando? Pastor, yo lo sé manejar, yo lo sé manejar, yo lo sé manejar. Nunca el temor de Dios fue la prioridad en su vida y hoy tiene un niño de 14 años, niño cargado de heridas que precisamente está en un proceso conmigo porque el chico la dejó en embarazo y simplemente abandonó. Y otro caso que este sí fue más tenaz, fue un chico que me tocó decirle que no volviera a la iglesia. Porque uno, salía de la iglesia un sábado y invitaba a las niñas que se fueran para las discotecas. Dos, no tenía ningún problema en seducirlas y en llevarlas a una cama. Y tres, un sábado me llevaba un chico nuevo a la iglesia y a los 8 días ese mismo chico lo veía borracho por la carrera 23 de la ciudad. Wow. O sea, no tomaban el temor de Dios en juicio. Qué peligro, ¿no? Qué peligros para los jóvenes en este tiempo de jugar con la presencia de Dios y de jugar con los principios de Dios. Porque mire, y con todo respeto a estas experiencias, pero muchas veces nosotros no valoramos la presencia de Dios, no valoramos este temor de Dios y por eso no terminamos bien. Terminamos golpeados, terminamos lejos de Dios, terminamos desenfocados y yo creo que Dios no quiere eso para nuestras vidas. Y gracias, Deiro, porque yo por eso te preguntaba, porque sé que tienes una experiencia larga en la juventud, larga en conocer, en saber y cómo nosotros podemos orientar. Por ejemplo, Deiro, otra pregunta es, ¿cómo nosotros podemos aplicar el temor de Dios en nuestra vida? ¿Cómo lo aplicas en tu vida? Bueno, procuro que siempre el Espíritu Santo vaya conmigo donde yo esté, porque el Espíritu es como una alarma. ¿Cómo lo aplico? Siempre he tenido algo que me ha ayudado mucho en los momentos difíciles, en los momentos que siento que voy a pecar, que creo que todos hemos estado al filo de la navaja. Claro que Gabriel tiene carita de santo, muy santo, yo creo que eso solamente me ha pasado a mí. Lo aplico siempre, siempre de caer en alguna situación, siempre me pregunto, ¿esto lo haría Jesús? Wow. Porque Jesús dice la palabra que Jesús en todo fue tentado, pero que no se halló en el pecado. O sea, estuvo el temor del Padre en el corazón de Jesús y eso lo llevó siempre a decir no, ¿sí? Entonces siempre he procurado decir, es más, yo les cuento aquí una infidencia, pues lo he contado en algunas ocasiones. Dios me permitió a mí casarme a 25 años y mi primera mujer sexualmente fue mi esposa. Pero tuve una experiencia en mi debilidad de joven, estaba en 11, una mamá de unos compañeros empezó a seducirme. Obviamente por mi físico, eso era normal que pasara. Empezó a seducirme y usted sabe los cambios hormonales, toda la situación de 17 años. Y definitivamente planeamos estar juntos con la señora, ya debía tener unos 30 años para esa época. Pues déjenme decirle que ya estaba todo listo, yo ya estaba en la casa de ella, ya estaba desnudándome y no fui capaz, preferí salir corriendo. La señora, yo creería que hasta el sol de hoy piensa que yo soy homosexual.
pero saben que luego en la casa yo me reía y yo le decía al Señor, gracias, me permitiste salir de allá porque detrás de eso, ¿qué hubiera acarreado para mi vida? Entonces pienso que aplico el temor de Dios permitiendo que eso me lleve a guardarme de entrar a sitios que no convienen, ver cosas que no convienen, tocar cosas que no convienen, porque el problema es cuando permito que lleguen cosas a mi vida que me inestabilicen en mi relación con Dios. Wow. ¿Hasta cuánto nosotros estamos permitiendo que el Espíritu de Dios nos guíe en todo? Porque muchos de nosotros solamente aplicamos que el Espíritu de Dios esté en algunos lugares, en algunos momentos, pero no en todo. Y por eso no terminamos bien. Y yo siempre digo, Dairo, a la iglesia, a las personas que nos ven, siempre digo, muchos nos cuestionamos, mi vida no avanza, Dairo, no crezco espiritualmente, no hago, no logro. No sé si hemos tenido esa pregunta, yo mismo la he hecho, pero cuando yo empiezo a hacer una introspección en mi vida, empiezo a decir, es que yo no he aplicado el temor de Dios en mi vida, porque no he aplicado la guía de Dios en mi vida. Solamente yo quiero que Dios me guíe cuando tengo una novia o cuando estoy casado o en esto, pero en otras cosas de hacer lo correcto, lo incorrecto, eso no lo aplico, eso no aplico el temor de Dios. Y es un peligro en el hogar, ¿sí o no, Dairo? Lo que pasa es que muchas veces aplicamos el temor de Dios para algunas cosas, pero para otras no. Yo pienso que somos especialistas en la religiosidad. Entonces, les doy un ejemplo. Dicen que en Estados Unidos estaba un señor comprando un pollo y mandó la plata. Ustedes saben, yo nunca he ido, pero he visto en las películas que mandan como por unos cubículos y les devuelven el producto. El dueño del negocio se equivocó y en vez de entregarle el pollo, le entregó el realizo de todo el día, o sea, muchos dólares en la bolsa. Cuando el hombre destapa y descubre, él dice, no, esto no es mío, definitivamente yo tengo que devolverlo. El hombre era cristiano, o sea, él decía, no, el temor de Dios me impide quedarme con lo que no es mío. Y va y le dice al hombre, hermano, vea, esto es suyo. El hombre emocionado le dice, no, esto es imposible, un hombre honesto en estos días, llamemos a CNN, venga, llame. Y el hombre le dice, no diga nada, porque es que la que está conmigo no es mi esposa. O sea, el temor de Dios le aplicaba para no robar, pero no le aplicaba para ser infiel. Wow, y ahí salió. Y muchas veces somos infragantes en esas situaciones y por eso nuestra vida no avanza. Dairo, ¿algo que quieras agregar más del temor de Dios para todas las personas que nos acompañan y nos ven en este momento? Bueno, yo le agregaría los beneficios que tiene el tener el temor de Dios en el corazón. El primer beneficio es que adquirimos misericordia de Dios para nuestra vida. Wow. Salmo 103, versículo 11 dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Necesitamos misericordia de Dios en estos días, todos, entonces temamos. 2, ese mismo Salmo en el versículo 5 me habla que a los que temen, el Señor les da la provisión. Tenemos misericordia, tenemos provisión. Ese mismo Salmo en el versículo 10 dice que nos da sabiduría a los que tememos, dice la palabra. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre nosotros, engrandeció su misericordia y nos cuida a los que en él tememos. Fuera de eso, 2 Corintios 7:1 nos habla de santificación a los que tememos en el Señor. Y Filipenses 2:12 nos habla de obediencia y salvación. Wow. Son beneficios, provisión, sabiduría. ¿Me dices otro? Provisión, sabiduría. Misericordia, santificación, obediencia y salvación. Pero también hay dos textos que son muy fuertes a los que se alejan del temor de Dios. Primero está en Santiago 1, 14 y 15. Dice, el que pierde el temor de Dios está expuesto a morir espiritualmente. ¿Sí? Y en Apocalipsis 2, 4 le dice a la iglesia, una cosa tengo contra ti, que has dejado el primer amor. ¿Quiénes son los que dejan el primer amor? Los que pierden el temor a Dios. Por eso yo descubro que la iglesia está llena de personas que les gusta escuchar los mensajes, que les gusta cómo cantan, chicos que les encantan los campamentos, los conciertos, pero que han perdido el temor al Señor. Wow. Y por eso no avanzamos.
Y ahí está la respuesta, por eso no avanzamos. Y tremendo, tremendo lo que dice Santiago, ¿no? O sea, Sí. hay una muerte espiritual. Tal vez por eso, Deiro, en esta cuarentena venimos a hablarle a la gente, Cristo te ama, Dios tiene un plan, y no, ¿qué? Que Dios tiene un plan, vea, y empieza a alegar, a discutir, a tener uno en contra con Dios, en contra de la palabra, y no es que uno sea una mala persona en hablarle, no, sino que como ya perdió el temor de Dios, ya se colocó un corazón duro y hay una muerte espiritual. Tremendo, tremendo lo que deja no valorar el temor de Dios. Deiro. Quiere que le diga otra cosa que afecta cuando abandonamos el temor de Dios. Hoy en día hay muchas personas que quieren conocer de Dios, pero no quieren saber nada de las iglesias cristianas. Por los malos testimonios que dan, los que se sueltan del temor del Señor. Porque la palabra es clara, la palabra le dice, es preferible que no haya conocido, que habiendo conocido se vuelva atrás. Usted no ha visto que las personas que abandonan el temor de Dios hacen cosas que uno diría, yo jamás pensé que esa persona pudiera hacer eso. Entonces el llamado es, todos hemos estado en algún momento en situaciones donde dicen, no, yo no quiero más, no, yo no quiero. Lo único, a los jóvenes que me están escuchando, lo único que yo les puedo decir en esta tarde, lo único que los puede librar de caer en drogas es el temor de Dios. ¿Por qué? Porque las drogas son un escapismo a momentos de dolor que uno vive. Nadie está exento de una pérdida de un ser querido, nadie está exento de un fracaso escolar, nadie está exento de una pérdida sentimental. Pero si estás pegado y el temor de Dios está en tu vida, Él va a sanar tus heridas. No necesitarás escapismos. Ahora, las niñas, yo tengo cantidades de niñas en los colegios, usted que alcanzó a ir con nosotros, vio las cartas, cantidades de niñas cayendo en sexo desenfrenado, buscando en los brazos de un hombre llenar el vacío que un papá dejó en la casa. Pero las niñas que tienen el temor de Dios saben que el papá celestial cubre esos brazos del hombre físico que les faltó en la casa. Tremendo, excelente. Por eso no pierdas estos beneficios, familia. No pierdas estos beneficios, amigo. Camina en el plan de Dios. Recuerda eso siempre. En esta cuarentena, en este tiempo, vive, camina en el temor de Dios. Sé una imagen de Dios en la tierra. Sé el reflejo de Dios en tu casa, en tu familia, y verás días de bendición. Verás días de bendición. Gabo, es muy sencillo. Habrá alguien que está preguntando, bueno, ¿y cómo sé si el temor de Dios realmente está en mi vida? Ajá. Es muy sencillo. Cuando hay temor de Dios, los frutos son evidentes. Wow. ¿Qué frutos estoy dando de que el temor de Dios está en mi vida? Yo discutía pues una discusión como con una niña y me decía, bueno, pastor, yo siento que a veces tengo como una personalidad dividida. Y es verdad, yo pienso que esa personalidad la manejamos todos. Un ángel llamado Espíritu Santo y un demonio llamado carne. ¿Cuál va a ser más fuerte en nuestra vida? El que más alimentemos. Entonces, si alimentamos más la carne, obviamente el temor de Dios no va a estar. Yo le coloqué un ejemplo a una niña muy fuerte. El ejemplo es el siguiente. Yo le decía, bueno, todos, es más, las mujeres que me escuchan me dirán sí. Toda esposa, mujer, ama de casa que se respete tiene un cuarto de San Alejo en la casa, donde meten todo lo que no funciona, pero que no quieren deshacer de él. Muchos cristianos tienen un cuarto de San Alejo en su corazón. Y le han dicho al Señor, Señor, aquí está mi 90% de mi corazón, déjame este 10%. Pero cada vez que ese 10% se abre, perdemos el temor de Dios. Yo le decía a esa chica, si yo en este momento te entrego, te estás muriendo de sed, y yo te entrego una botella que dice 90% agua de manantial, 10% agua de sanitario, ¿qué harías? Uy, no, yo no me la tomo, pero ¿por qué si tiene 90% agua pura? Eso está pasando con los cristianos hoy en día. Tenemos un 90% para el Señor y un 10% que no queremos dejar tocar. Pero ese 10% echa a perder ese 90%, y por eso es que muchas personas, que usted las ve que son buenas, que van a la iglesia, que están en los ayunos, no son capaces de permanecer en el temor de Dios, porque cada vez que ese 10%, esa área débil en su vida, no es llevada a la cruz, cada vez que eso quiera dañarlo, lo va a hacer. Ahí está la respuesta. Si usted no sabe si está caminando en el temor de Dios, sencillo,
Mira tus frutos. ¿Cómo están tus frutos? ¿Estás avanzando o estás quedándote? ¿Estás viendo bendición o estás viendo pobreza, tristeza, dolor? Si estás viendo eso es porque no estás caminando bajo el temor de Dios y es tiempo que vuelvas a caminar en el temor de Dios. Pero para finalizar este tiempo tan especial que hemos tenido en mi casa, en tu casa, nosotros siempre despedimos orando, bendiciendo a las personas que nos ven, a las personas que aprecian este programa. Y yo quiero pedirle el favor si podemos bendecir a las personas y pedirle a Dios que el temor de Dios esté en sus vidas y en sus corazones. Amén. Quiero terminar con este texto, me parece muy lindo, es Proverbios 8:13. Dice, quien teme al Señor, aborrece lo malo. Ahí está. Ese texto encierra todo. ¿Queremos aborrecer lo malo? Amemos al Señor. Quien teme al Señor, aborrece lo malo. Gabo, gracias por la invitación. Fue un tiempo muy lindo poder compartir con ustedes en este programa tan especial. Oremos, mi hermano, y pienso que la lucha en este tiempo es que todo lo que hizo Jesús por nosotros sea más fuerte que lo que estemos viviendo. Así es. Cuando damos una mirada a todo lo que el Señor hizo por nosotros, yo creo que le tememos no de miedo, porque hay dos tipos de cristianos, los que llegarán al cielo por gratitud y los que llegarán por miedo al infierno. ¿Sí? Yo prefiero llegar por gratitud, agradecido y no por miedo a un lago que se nos ofreció si nos portamos mal. Padre, agradecidos contigo, Señor, delante de ti estamos, Padre. Gracias por permitirnos compartir, Señor, con estas personas que están escuchando. Yo te pido, Señor, que hoy nos permitas entender que lo único que nos sostiene es tu temor, Señor. Padre, te pido hoy por los hijos, por los padres, por las madres que están aquí conectadas, Señor. Permítenos, Padre, que las familias hoy reconecten con el temor al Señor, porque si las familias reconectan, la sociedad reconectará, Señor. Y si la sociedad reconecta, traeremos transformación efectiva a nuestras naciones, Señor. Padre, oro, Señor, para que la luz de Cristo ilumine cada área de nuestras vidas en las cuales hay oscuridad, esas áreas débiles en las cuales, Señor, nos lleva a flaquear, Señor. Hoy oro, Señor, para que la fortaleza tuya esté sobre nuestras vidas y que siempre tu temor sea latente en nuestros corazones. Que hoy podamos hacer como José, Señor. Padre, que por el temor que te tenía, evitó caer con la esposa de Potifar, Señor. Padre, ayúdanos a creer aún en medio de las dificultades, porque el que teme al Señor, Padre, tu misericordia le alcanzará. Hoy queremos ser como Daniel, que el temor que él tenía en su corazón por ti hizo que la boca de los leones se cerrara, Padre. Padre, hoy oramos para que la boca de los leones que están atacando nuestras familias sean cerradas en el nombre del Señor, y que nuestras familias que temen al Señor vean su misericordia, su provisión, tu sabiduría, tu salvación para cada una de ellas. Te damos muchas gracias, Dios. Amén. Amén. Gracias, Deigo, por acompañarnos. Dinos. Yo siempre termino enseñanzas con un chiste. ¿Puedo? Dale. Bueno, es un chiste tierno, es un chiste muy tiernito. Es un puercoespín, pero el animalito era ciego. Qué pecado el animalito. Entonces el animalito iba caminando y se estrelló contra un cactus y preguntó: mamá, ¿eres tú? Un abrazo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones. A todos por estar en mi casa, en tu casa, un tiempo con Dios y con su palabra. Que tengan un hermoso día y Dios les guarde, Dios les bendiga. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que viva dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño.